El mito de Ícaro, una de las historias más conocidas de la mitología griega, es un relato que combina aventura, tragedia y una lección moral sobre los peligros de la desmesura y la ambición descontrolada. Centrado en Ícaro y su padre, Dédalo, el mito aborda temas universales como la libertad, el ingenio humano y las consecuencias de ignorar los límites impuestos por la naturaleza. Dédalo, el padre de Ícaro, era conocido como un inventor y artesano brillante, considerado uno de los más grandes de la antigua Grecia. Su inteligencia y habilidades lo llevaron a ser respetado y solicitado por reyes y gobernantes. Sin embargo, su vida estuvo marcada por eventos que lo convirtieron en una figura compleja, a la vez admirada y temida. Uno de los momentos más significativos en la vida de Dédalo fue su exilio de Atenas, su ciudad natal. Según el mito, Dédalo se vio obligado a abandonar la ciudad después de asesinar a su sobrino Pérdix, quien amenazaba con superar su talento. En Creta, encontró refugio bajo la protección del rey Minos, quien reconoció su genio y le encomendó importantes proyectos. En Creta, Dédalo recibió la tarea de construir una estructura que contuviera al Minotauro, una criatura mitad hombre y mitad toro nacida de la unión entre Pasífae, esposa de Minos, y un toro enviado por Poseidón. Este monstruo era una abominación para el rey Minos, quien deseaba ocultarlo del mundo y asegurarse de que nadie pudiera escapar de él. Dédalo diseñó el famoso laberinto de Creta, una estructura tan compleja y enredada que incluso él mismo tenía dificultades para orientarse dentro de ella. El Minotauro fue encerrado en el laberinto, y cada año, Atenas debía enviar un tributo de jóvenes como sacrificio a la bestia. Sin embargo, Dédalo también jugó un papel en la caída de esta criatura. Fue él quien ayudó a Ariadna, la hija de Minos, al darle el famoso hilo que permitió a Teseo, el héroe griego, entrar al laberinto, matar al Minotauro y salir de él. Cuando Minos descubrió la traición de Dédalo, decidió castigar tanto al inventor como a su hijo, Ícaro, encerrándolos en una torre, o, según otras versiones, dentro del mismo laberinto. Aunque el lugar estaba diseñado para evitar la fuga, Dédalo, con su ingenio, comenzó a idear una forma de escapar. Dédalo, observando el vuelo de los pájaros, tuvo una idea ingeniosa para escapar de su prisión. Fabricó 2 pares de alas utilizando plumas unidas con hilos y cera. Estas alas, aunque rudimentarias, permitían el vuelo y ofrecían a padre e hijo la posibilidad de escapar de su confinamiento. Antes de emprender el vuelo, Dédalo advirtió a Ícaro sobre los peligros de no seguir sus instrucciones. Le indicó que debía mantener una altura intermedia, no debía volar demasiado bajo, cerca del mar, porque la humedad dañaría las alas, ni demasiado alto, cerca del sol, porque el calor derretiría la cera. Estas palabras serían cruciales, pero también ignoradas. El momento del escape fue una mezcla de emoción y peligro. Dédalo e Ícaro se elevaron por los aires, dejando atrás la prisión que los había mantenido cautivos. Mientras Dédalo se mantuvo cauteloso y voló a una altura moderada, Ícaro, embriagado por la euforia de volar, comenzó a ascender más y más, desobedeciendo las advertencias de su padre. Conforme Ícaro se acercaba al sol, el calor comenzó a derretir la cera que mantenía unidas las plumas de sus alas. Poco a poco se desintegraron, y el joven, incapaz de sostenerse en el aire, cayó al mar Egeo. La leyenda cuenta que el lugar donde Ícaro se hundió fue bautizado como el Mar de Ícaro, y la isla cercana se llamó Icaria en su memoria. El mito de Ícaro es mucho más que una historia trágica. Es una metáfora que aborda la ambición humana, la arrogancia y las consecuencias de ignorar los límites impuestos por la naturaleza o la sabiduría. Ícaro representa la tentación de desafiar lo establecido, de buscar la libertad absoluta sin considerar los riesgos. Por otro lado, Dédalo simboliza el ingenio humano y la prudencia. Aunque logra una hazaña impresionante al construir alas que permiten volar, su fracaso en guiar a Ícaro refleja los límites del conocimiento y el control. El contraste entre padre e hijo subraya la tensión entre el deseo de innovación y la necesidad de moderación. El mito de Ícaro ha trascendido su origen mitológico para convertirse en una referencia universal. En la literatura, el arte, la música y la psicología,
Ícaro es un símbolo de la humanidad enfrentando su deseo de trascender las limitaciones terrenales. Su historia ha sido reinterpretada en diversas culturas, como una advertencia sobre los peligros de la desmesura, pero también como un tributo al espíritu indomable que busca la libertad. Autores como William Shakespeare, James Joyce y W. H. Auden han hecho alusión a Ícaro en sus obras, mientras que su imagen ha sido inmortalizada en pinturas como Paisaje con la caída de Ícaro, atribuido a Peter Bruegel el Viejo. En la psicología moderna, el complejo de Ícaro se utiliza para describir a aquellos que, en su búsqueda de logros extraordinarios, ignoran las advertencias y riesgos. El mito de Ícaro continúa siendo relevante porque aborda dilemas humanos eternos, la lucha entre la ambición y la prudencia, la atracción por lo imposible, y las consecuencias de ignorar las advertencias de la experiencia. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra propia naturaleza y sobre el equilibrio entre nuestros sueños más altos y la realidad que nos ancla. A través de las alas de Ícaro, recordamos tanto la capacidad del ingenio humano como su vulnerabilidad frente al poder de las fuerzas que no podemos controlar.